Esta vez ¿cómo está? La reserva. Estábamos haciendo un poquito de tiempo porque las autoridades llegan un poco más tarde. Hay muchos acontecimientos a los que acudir. Entonces, por respeto al auditorio, vamos a empezar a la hora, y ya se irán incorporando. Muy buenas tardes, miembros de la corporación presentes, algunos torreovenses ilustres de años anteriores que nos acompañan, mi querido Manolo Busquiza, Germán Castellano, y veo también por ahí a Enrique Campuzano. Bienvenidos y muchas gracias por asistir. Compañeros de Quercus y amigos y amigas, permitid que haga este tratamiento porque nos conocemos todos aquí en este pueblo. Muy buenas tardes, digo. Pues es un placer y un gusto poder estar de nuevo reunidos en una sala como esta para celebrar pues, un acto que es uno de los acontecimientos, de los actos más importantes que el Grupo Quercus organiza a lo largo del año. Y este acto, este año nosotros que pues, reconocer y homenajear a un taniego ilustre, un torreovense ilustre, que ha sido elegido como torreovense ilustre del Grupo Quercus del año 2021. No hemos podido celebrar por la pandemia los anteriores. El otro día le entregamos a Juan de Miguel el Quercus que le correspondía del año 2020. Tuvimos que hacer un acto más íntimo pues porque todavía teníamos dificultades de poder juntarnos, y ya esta vez no hacemos el acto de cena como hacíamos antes, sino vamos a hacer actos de este tipo a partir de ahora para ir pues, acomodándonos a los nuevos tiempos. Como saben, la elección y el acto público consiguiente al reconocimiento del torreovense ilustre es uno de nuestros acontecimientos más importantes, como decía. Desde el año 96, en el que elegimos el primer torreovense ilustre en la figura de Piti Cantalapiedra, hemos celebrado ya los 25 años. Seguramente que algunos de ustedes vieron la exposición de los 25 años que hicimos en la Mauro Muriedas, y ya son 25 años nada menos en las que hemos elegido pues 25 torreveguenses procedentes de todos los ámbitos, desde industriales, empresarios, sacerdotes, artistas, deportistas, investigadores, médicos, jueces, profesores, en fin, un amplio abanico, una nómina de 25 torreveguenses que en breve, esperemos que sea más pronto que tarde, pues tendremos una publicación de las biografías de estos 25 torreveguenses. Hombres y mujeres que representan pues lo mejor que tiene esta ciudad, que es su ciudadanía, sus vecinos ilustres, vecinos que han trascendido más allá de nuestras fronteras y que han llevado el nombre de Torrelavega pues por todos los lugares donde ellos trabajan, actúan y hacen sus exposiciones, hacen sus presentaciones de libros, sus investigaciones. Por lo tanto, este es el homenaje también a la ciudadanía torrelaveguense. Es precisamente lo que trata de reconocer el Grupo Quercus, una trayectoria personal y profesional del torrelaveguense ilustre de cada año. Pero no solamente su trayectoria profesional, sino también todos los valores que estas personas desarrollan para poder hacer ese desarrollo profesional, en este caso profesional y artístico, de Pedro Sobrado, ¿no? Son modelos, o así nosotros los queremos exponer a los más jóvenes, modelos pues de esfuerzo, de disciplina, de humildad, de trabajo,
muchas veces de sacrificio para llegar a las cotas donde han llegado. Y esto es lo que tratamos de hacer, aportar una imagen positiva de ciudad y una imagen positiva de torlaveganía, de torlaveguenses. Esta es la idea del Grupo de Opinión Quercus. Normalizamos, por tanto, con Pedro Sobrado, nuestro Torlaveguense Ilustre 2021, la fórmula esta que hoy comenzamos, y simplemente pues agradeceros que estéis aquí todos presentes, y yo sin más pues voy a dar paso pues a Gustavo Merino, que va a ser el compañero del Grupo Quercus que va a glosar, hacer la laudatio, aquellos aspectos que más destaca el Grupo Quercus para reconocer a Pedro Sobrado como Torlaveguense Ilustre 2021. A continuación, Gustavo Merino le entregará el Quercus, que es el símbolo del grupo que tienen todos los torlaveguenses ilustres, y después pues Pedro Sobrado dará la respuesta al Grupo Quercus pues como él considere, de agradecimiento, de palabras que tenga para dirigir a la sala. Y posteriormente pues habrá alguna intervención pues de las autoridades. Por mi parte, aquí termina mi cometido. Muchísimas gracias por la atención y continuamos. Buenas tardes a todos, señoras, señores, amigos y amigas, autoridades, familia Sobrado, Pedro. Son ya 25 los torlaveguenses a quienes desde el Grupo Opinión Quercus hemos distinguido con el apelativo de ilustres, sin que en ningún caso la referida prosapia, que se infiere del término de la Real Academia Española de la Lengua como acepción, haya importado lo más mínimo para su concesión. La RAE denomina ilustre a quien tiene un origen familiar noble. Quizás Quercus debería de haber considerado la denominación y haber llamado al galardón Torlaveguense Ilustrado, al encajar entre los distinguidos personas cultas e instruidas. Repensando la cuestión, también hubiese sido posible el término de torlaveguense ilustrador, ya que todos los designados lo han hecho de una u otra manera, pero todavía más Pedro Sobrado por haberse dedicado durante una vida entera al noble arte de la pintura. Disquisiciones aparte, es lo cierto que los 25 elegidos han dado lustre a Torlavega, brillo, prestigio, lo que de por sí les dignifica y distingue. En el año 2021 decidimos que Pedro Sobrado era la persona idónea para obtener este título creado por nuestro grupo, para ser homenajeado desde su ciudad por su trayectoria personal y profesional. Nacer en el barrio El Lobio, criarse y crecer en Tanos, es seña identitaria e impone carácter en la cuenca del Besaya. Nuestro ilustre, por una cuestión de distancia, sin embargo, se formó en el Colegio Menéndez Pelayo, en nuestra ciudad, entonces escuela, y recuerda de entre sus educadores con más cariño a don Leandro, según me comentó. Era Pedro, como todos podéis imaginar, el niño que hacía la caligrafía en la pizarra, el modelo gráfico para que sus compañeros copiasen lo que en él no suponía excesivo esfuerzo. Su facilidad para dibujar determina claramente su futuro, si bien, antes de reconocerse artista, trabajó unos años en la Fundición Ferretera Montañesa. Pintaba entonces con afición, aprendiendo de consagrados como ya lo eran Modinos o Pondal. Con ellos y otros artistas locales mostró sus cuadros en varias exposiciones colectivas en distintos lugares de la región. Tuvimos la fortuna de que Manuel Arce valorase su trabajo expresionista y lo hiciese debutar en la Galería Sur, en Santander. Corría el año 1959. Se inauguraban entonces las primeras galerías de arte en la capital de Cantabria, animando el apático e incipiente clima artístico cercano, lo que motivó a nuestro premiado trasladarse hasta Madrid
donde encuentra la estimulación necesaria que le proporcionarán de cerca los artistas que asistían a la casa de Mari Carmen Martín, en Gran Vía 10, al lado de Chicote, encima, Chicote debajo. Y de más lejos, los pintores que cultivaban la figuración local tan admirada actualmente, la abstracción en boga entonces, el informalismo y los clásicos. Goya y Velázquez, Lucio Muñoz, Saura, Zóbel o Millares poblaban Madrid con Pedro Sobrado. 2 años duró la experiencia y se marchó a París. La ciudad de la luz, aunque lejana entonces, siempre resultó imán de artistas de todas partes de Europa. Pululaban por sus calles y cafés en los 60 Modigliani, Giacometti o Dubuffet. Se impregna de aquel clima el taniego como pintor, de la riqueza cultural de la época en la ciudad germen de las vanguardias artísticas, y tras sobrevivir soñando en abstracto y comiendo en figurativo, vive en primera persona la revolución que supuso el mayo del 68, que conformó como una especial experiencia su personalidad artística. Nuestro distinguido proclamó en aquellas semanas las barricadas como único tema. Jamás volvió a pintar una abstracción. Respirando el ambiente de libertad y experimentación opuesto a la opresión de otros países como España, residió 15 años en la capital francesa, donde sigue siendo reconocido como notable pintor y también de manera oficial y administrativa, lo que en Francia tiene mucho mérito, como todos compartiremos. Tomó contacto con los movimientos artísticos más relevantes de aquel tiempo, adquiriendo la experiencia profesional que le permitió evolucionar, desarrollarse como artista, exponiendo con los más selectos. Sin ser exhaustivo, mencionaré única y exclusivamente a artistas españoles y, entre otros, a Pancho Cosío, a Palazuelo, a María Blanchard o a Joan Miró, coincidiendo todos ellos con nuestro galardonado en paredes de diversas galerías. Sobrado, por tanto, también contribuyó a la reconstrucción de la cultura parisina, que tenía como reto recuperar su estatus de referencia del arte occidental. Su grafismo claro, tan seguro y diáfano, Pedro nunca corrige, Matisse tampoco. Sus armonías llenas de equilibrio y sensibilidad, su dibujo tan limpio y singular, convendrán conmigo que nuestro pintor es reconocible para todos sus conciudadanos. Equilibrio en la organización de planos, unificando formas, colocando espacios que le distinguen de cualquier otro pintor. Sobrado es sobrado y por tanto es único. Ahí alcanza su mérito, uno de ellos al menos. Su personalidad pictórica destaca por gustar a todo el mundo precisamente. Rodríguez Sagún, el alcalde de Madrid, el ministro de Defensa en el gobierno de Suárez, fue junto a Bayó Ortí, marchante de Pedro, para quien trabajó en exclusiva durante una decena de años y quien le retornó de nuevo a la capital del reino. Aterrizó en el cénit de la movida madrileña. Eran los años 80. Descubrió otra ciudad ya en tecnicolor, faro contracultural que iluminaba desde el centro de nuestro país, proyectando su luz hasta más allá de las fronteras. Y vivió cerca del Rocola. Y aparecía nuestro pintor en La Luna, revista símbolo de modernidad en aquellos años. Y pintó en aquel momento cuadros cercanos a cómics y fanzines. Y curiosamente lo hacía en grises y negros entonces, color de las chupas de cuero tan de moda en aquel tiempo. Quizás Pedro comenzase entonces, y abro comillas, Pedro, a vivir el momento y las cierro. Título de todas sus últimas exposiciones, a vivir el momento, haciéndolo justo antes de retornar a Cantabria. Nuestro premiado, cual Flaner retratado por Baudelaire en Las Flores del Mal, siempre ha tenido interés en relacionarse con la realidad y con el mundo. Se ha movido por Londres, y también por Venecia, por Madrid por supuesto y por París, como sabemos, haciéndolo con mente abierta, despierta, explorando la vida con consciencia y con conciencia, observando la ciudad como un ente vivo y a sus gentes con espíritu de antropólogo para luego plasmarlo en sus lienzos. Al igual que nosotros, lo han hecho otros muchos en las numerosísimas exposiciones en las que ha participado
nuestro ilustre, de París a Madrid, individual o colectivamente, de Salamanca, Valencia, Santander, Toulouse, Zaragoza, Vitoria. Bien. En Chicago, en el año 1998, presentó su obra promocionada por el Instituto Cervantes y por la Alianza Francesa. Y por supuesto, en Torrelavega, donde le reconocemos como uno de los nuestros, de los que merecen ser significados por sus méritos a lo largo de su historia y de la nuestra, como ahora lo hace el grupo Quercus, con toda la satisfacción de querer premiarle como Torreveguense Ilustre 2021. Enhorabuena, Pedro, y este aplauso es para ti. Hola, buenas tardes. Ahora me toca a mí decir algo. Lo he escrito porque si no se me olvida. Buenas tardes. Lo primero, quiero dar las gracias al Grupo Quercus por este nombramiento que me ennoblece y me da seguridad en mí mismo. Muchas gracias, Quercus, pero gracias con mayúsculas. Y también agradezco al público y a los amigos que han venido y que con su presencia apoyan y potencian este acto. Y seguidamente voy a leer unas líneas que he escrito sobre mi trayectoria. Han explicado un poco, pero yo lo voy a hacer a mi manera, de otra manera. Yo he tenido en mi trayectoria como pintor etapas muy diferentes, con cambios que iban surgiendo de la adaptación al momento que estaba viviendo y que me aportaban novedades de la vida misma influenciándome. El momento siempre le he utilizado. Los cambios los he hecho siempre cuando cambiaba de vida, cambiaba también de pintura, me inspiraba en lo que estaba viviendo. Yo empecé a pintar por afición siendo muy joven. Era lo que más me gustaba y lo que quería hacer. En 1959 hice una exposición en Santander, en la Sala Sur, y seguidamente me fui a Madrid, donde estuve 2 años. En octubre de 1961 viajé a París, que fue mi residencia durante 15 años. En 1976 regresé a España debido a un contrato que firmé en Madrid con la Galería Altes de Rodríguez Sahagún y con la Galería Valle Ortiz de Valencia. La pintura que hice en España antes de ir a París era un expresionismo un poco melancólico por los temas elegidos, los temas de España, del campo y estas cosas. La pintura que hice en España antes de ir a París era, esto ya lo he dicho, en París descubrí y pinté abstracto, exponiendo en el Salón de Surindependance como pintor abstracto. Todos los años tenía yo allí mi presencia en este salón. También lo alternaba con otras tendencias que exponía en la Galería Soulans en Saint-Germain-des-Prés. Esto era el negocio para la vida, para ir viviendo. Al principio de los años 60 frecuenté l'École du Louvre para unos cursos que impartían de la historia del arte y la evolución de la pintura a través de los tiempos. En 1968 fue la revuelta estudiantil en París que se llamó Mai 68. Yo viví aquel momento que duró un mes aproximadamente.
París se paralizó, no funcionaba el metro, no había taxis, los aeropuertos cerrados y empezaron a escasear algunas cosas. Todo aquel movimiento a mí me inspiró para pintar una serie de cuadros y dibujos, lo que me condujo a una nueva etapa en mi pintura, dejando el abstracto y que duró un año aproximadamente. En el Museo Mas de Santander hay un cuadro muy grande de esta serie que se titula Mayo 68 y representa la lucha en las barricadas, la gente peleándose, tiraban los adoquines, quitaban los adoquines porque París estaba lleno de adoquines, las calles, los quitaban y tiraban a la policía. Después de esta revolución, el ayuntamiento lo hizo todo asfalto. Asfaltó todo. Todo aquel movimiento, aquel me inspiró. Pasado un año, más o menos, me salí del tema, desarrollando una etapa diferente que yo la definía como la serie de los monstruos y que duró bastante tiempo. En 1969, en un viaje de vacaciones en verano a Santander, tuvimos un accidente de tráfico aquí en Cantabria. Estuve hospitalizado en Valdecilla cerca de un año. Esto ocurrió en plena etapa de la serie de los monstruos. Como tenía el brazo derecho escayolado, entonces ponían escayola, tenía el pecho y el brazo así fijo, escayolado, empecé a pintar con la mano izquierda. Mi estudio estaba en Valdecilla, en la terraza del pabellón 14. Yo estaba hospitalizado en el pabellón 14 y en las terrazas construí mi estudio, que los médicos me lo dejaron y estaban encantados de venir a verme para ver los cuadros. Con los cuadros que pinté hice una exposición en el Ateneo de Santander y más tarde otra en Salamanca, en la Sala Varron. En 1970 volví a París, ya curado, y poco a poco fui cambiando la temática de la pintura, haciendo temas parisinos de la vida francesa, interiores, terrazas, en fin, temas de estos que funcionaban muy bien. Yo conocí entonces a marchantes de Estados Unidos y uno de Canadá, que venían periódicamente a París a visitar a los artistas y les interesaba lo que yo estaba haciendo y compraban, que luego lo vendían allí. Entre otras cosas, la anécdota es que les gustaba mucho el Quijote, hacía muchos Don Quijotes, los compraban todos y en Estados Unidos los vendían todos. Es más, el Don Quijote, cuando yo estaba en París, he hecho Don Quijotes para muchos países de España, de Europa, y se vende el Quijote mejor fuera de España que en España. Aquí está un poco, no hay tanto, pero fuera de España se venden muchísimo. Bueno, en 1975 conocí en París a Agustín Rodríguez Sagún en una exposición. Me lo presentó Joaquín Peinado, diciéndole que yo era un gran dibujante. Rodríguez Sagún me propuso trabajar para él en exclusiva y yo acepté. Al día siguiente me llamó y quedamos en el Hotel Georges V, donde se hospedaba. Durante la noche había elaborado los borradores de 2 contratos diferentes y me los mostró. Los leí y elegí el que más me convenía. De los 2 había uno que me convenía más. Entonces quedamos para el mes siguiente en Madrid, en su despacho de la calle Serrano, para la firma. En la firma del contrato participó Vidal Valle Ortiz, que tenía una galería en Valencia, y se repartía la obra con Rodríguez Sagún. Firmamos los 3 y para mí empezó una nueva etapa, pintando temas que pintando temas que en España tenían éxito.
en ese momento, y siempre con mi estilo y mi técnica personal que se apoya en el dibujo, en la línea. Y nunca lo he dejado, siempre ha sido mi personal hasta hoy. En 1976 regresé a España. Yo entonces, cuando estaba en Francia, entonces vivía en Versalles, en el Boulevard de la Reina, en el 115 Boulevard de la Reina. En Versalles hay el Boulevard del Rey, que es el más importante, y luego el Boulevard de la Reina. Y vivía junto al lado de la verja de los jardines del palacio, y que se puede entrar. Y yo paseaba a mi perro en los jardines del palacio. Tenía un cocker entonces. Ahí se le podían pasear porque en Francia para los animales hay una tolerancia total. Lo único que no permitían era soltarle porque había muchos turistas, por si acaso. Pero yo le iba atado y allí era mi casa. Mi comienzo en Madrid fue la galería... ¿Lo he leído esto? No. Mi comienzo en Madrid fue en la Galería Frontera y después en la Galería Altes, y a continuación por toda España, conducido por Rodríguez Sagún. Y en Valencia también de la mano de Valle Ortega. En los años 80, en 1980, empezó la movida madrileña. Madrid con Z. Aquello todos decíamos Madrid con Z, quitando la D, era otra cosa. Aquello fue una explosión de libertad artística increíble. Muy protegido por el alcalde entonces, había mucha facilidad, todo eran facilidades. Entonces yo vivía en Madrid y me puse a trabajar a ritmo de la movida. Del tema de la movida hice varias exposiciones. En junio de 1985 hice una gran exposición en el Palacio Aznar de Madrid, calle Felipe IV, número 7, con cuadros muy grandes y dibujos de la movida. El Palacio Aznar me le propusieron y me le dejaron porque tenían muchos y eran muy grandes. Y él está en la calle Felipe IV, que es al lado del Museo del Prado, donde está la estatua de Goya. Allí estaba antes la casona donde estaba el Guernica de Picasso. Pues el Palacio Aznar está junto al palacio, a ese palacio, es otro palacio. Allí estuve cerca de Picasso entonces. En julio de 1985 expuse en el Museo de Bellas Artes de Santander. Vine a hacer una exposición a Santander que me propusieron los políticos que estaban entonces, pero no la hice de la movida, la hice de los cuadros que tenía que no eran de la movida. Y en 1986, en la Sala Sur de Madrid, del aeropuerto de Barajas, hice otra gran exposición con el tema de la movida. En aquel tiempo, en el aeropuerto de Madrid, en el aeropuerto de Barajas, había una sala de exposiciones muy grande, muy buena, y que ahora, como que cambiaron el aeropuerto, le reformaron, ahora quitaron la galería y no la han vuelto a poner, y ahora solo hay pasillos y cosas de esas. Y hay una cosa que hice aquí en Santander. El lunes 19 de agosto de 1987 pinté un cuadro muy grande en directo ante numeroso público en el Palacio de Sobrellano, en Comillas, también con el tema de la movida. Hice un cuadro muy grande ante mucha gente que vino a verlo en el palacio y me lo dejaron para pintar ante el público. Terminado este periodo de la movida madrileña, comencé a expresarme ya de otra manera, cambiando el enfoque de la temática y haciendo exposiciones por toda España. En 1968 inauguré en Chicago, en Estados Unidos, en la Galería Amalia Mahone, con el patrocinio del Instituto Cervantes y de la Alianza Francesa y la American Airlines, una exposición muy importante, muy grande. Y le hice la American Airlines, por poner en el catálogo su logotipo, me regaló el billete de Santander, Chicago, ida y vuelta.
y me hizo ir, en lugar de mandarme, me hizo ir Santander-Madrid, Madrid-Miami, Miami-Chicago, que de Miami a Chicago hay tanto como de Santander a Chicago. En lugar de mar me hizo hacer eso y la vuelta igual. La Alianza Francesa me pidió que diera una conferencia, una charla en francés sobre mi estancia en París. Solo los 15 años que estuve en París, ni antes ni después. Y hice una charla de cosas que me surgieron por París y en francés, y lo traducían simultáneamente al inglés. Y el Instituto Cervantes le gustó, y entonces él también me pidió que hiciera lo mismo en el Instituto Cervantes, pero en español. Lo hice en español traducido simultáneamente al inglés. Y lo curioso es que la persona era una señora que me traducía del francés al inglés, tradujo luego del español al inglés. Hay que ver a la gente cómo sabe defenderse. Bueno, pues esto es todo lo que puedo contar. Quizás hay muchas cosas, muchos temas, porque ha sido mucho tiempo, muy largo, pero no quiero extenderme mucho. Así que, muchas gracias. He traído un regalo para Kerkus, lo voy a abrir, que le vean todo, no lo ha visto nadie, solo lo he visto yo, a ver qué os parece. ¿El tamaño? Vivir el momento. La serie que hago de eso, y no sé si lo voy a dejar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Una vida plena y bien vivida. Pues seguimos. También nosotros queremos hacerle un pequeño obsequio, gracias a la amabilidad de Enrique Gutiérrez Aragón, que nos ha pedido este retrato de Pedro. También se lo vamos a entregar. Es un regalo del grupo, gracias a Enrique Gutiérrez Aragón, que nos ha permitido utilizarlo. Estuvo en la exposición de los 25 años y yo creo que es un retrato que merece la pena que le tengas tú en tu despacho. Gracias, Gutiérrez Aragón. Voy a ayudar un poco. Sí, está muy protegido. Oh, perdón. Ah, sí, soy yo.
Muchas gracias, Enrique, muy amable. Y a continuación va a dirigirnos la palabra el vicepresidente del Gobierno de Cantabria y consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria. Por favor, Pablo Zuluaga, tienes el micrófono a tu disposición. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer extraordinario, en nombre del Gobierno de Cantabria, tener la oportunidad de dirigirme a Pedro ya como torlaveguense ilustre, gracias al empeño y al buen ojo del Grupo Quercus. Saludar a Javier, consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, alcalde, consejera de Cultura, consejera de Festejos, concejales del Ayuntamiento de Torlavega. La verdad es que creo que todos hemos disfrutado tremendamente y estábamos todavía deseando que Pedro nos contara alguna etapa más de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha recorrido, de todos los lugares allá donde ha triunfado y donde ha llevado el talento de Torlavega, el arte, la cultura de Cantabria por todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que con estas pequeñas anécdotas hemos descubierto la gran persona que hay detrás del gran maestro, ¿no? Y poner en valor cómo te hacía ilusión que una gran compañía de aviación pusiera tu logo y te permitiera viajar por todo el mundo y descubrir de esta manera una etapa nueva. En nombre del Gobierno de Cantabria en general y muy en particular del ámbito de la cultura, gracias. Gracias, Pedro, gracias, Grupo Quercus, por el trabajo que has hecho, que has desarrollado, con el que has ilusionado, con el que has despertado tantas vocaciones en nuestra tierra por el arte, por las artes, por el amor por las artes plásticas. Y desde luego para mí hay una de las cuestiones que quería recordar en este acto, porque fue especialmente simbólica y porque fue especialmente emotiva. Sabéis que de un tiempo a esta parte venimos haciendo el año D, que es el año de uno de los grandes de las artes plásticas de Cantabria. Y lamentablemente empezamos el año 2020, y digo lamentablemente porque empezamos el mismo momento que empezó el confinamiento, y el año 2020 era el primer año que se hacía el año D, y era el año de Pedro Sobrado, que fue el año del confinamiento, que luego nos llevó a recorrer Cantabria con mucha más intensidad en un proyecto que ahora disfrutamos, reconociendo vuestra obra, además con una selección que vosotros mismos hacéis, recorriendo todas las salas de exposiciones de Cantabria, en un año que se vuelve especialmente emotivo, porque después de todo el cariño y todo el trabajo que habéis dedicado a las artes plásticas, con este reconocimiento que hacemos en cada uno de los rincones de Cantabria, lo que pretendemos es que no ya solo las instituciones, sino la sociedad de Cantabria, tantos amigos y amigas como habéis cosechado a lo largo de vuestra vida personal y artística, tengan la oportunidad de disfrutar con vosotros de un momento extraordinario como es cada una de vuestras exposiciones, en un momento ya de esplendor de vuestro arte y de vuestro talento. Así que muchísimas gracias, Pedro, por todos los años de trabajo que has dedicado a la cultura, a las artes plásticas en Cantabria, desde Cantabria para todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidente del Gobierno de Cantabria. Y vamos a ir terminando. Va a cerrar el acto el alcalde de la ciudad, Javier López Estrada, pero no se vayan porque hay una sorpresa. Siendo una persona de Thanos, pues habrá sorpresa al final seguro. Así que le damos la palabra al alcalde y no se vayan, que hay al final algo más. Buenas tardes. Lo primero, pediros disculpas a todos y a todas, especialmente a Pedro, el homenajeado hoy, por mi retraso en la hora de llegada. Veníamos de un aniversario importante también para la ciudad, como es el aniversario del Colegio Mayer. Hoy cumplía 50 años y coincidían los horarios, con lo cual nos ha sido imposible ese gesto de buena educación de cumplir con el horario. Ahora me toca el momento bonito de las felicitaciones. Felicidades al equipo de Quercus por sus 25 aciertos. Parece difícil cada vez que vas pasando y superando un año y acertando con el candidato o la candidata, superar los 25 años con un pleno, acertando en todos y cada uno de ellos, y como no, acertando hoy con Pedro Sobrado. Si tuviera que escoger un pintor de referencia, lo tendría
clarísimo, mucho más claro que buscando un cantante de referencia o un escritor de referencia. He tenido la suerte de que Pedro me haya acompañado, aunque él tal vez no lo sepa. Algunas cosas sí las sabe a lo largo de mi vida. En el piso donde crecí, en Julián Ceballos 23, prácticamente encima del Chema y del Cabrero, presidía el salón un cuadro de Pedro Sobrado, de la etapa anterior a París, de 3 campesinos labrando en una especie de acequia, que mis padres compraron con sus ahorros en la galería Espi, que muchos de vosotros ibais poniendo mes a mes. El salón de mi abuela en la plazuela San Bartolomé, de mi abuela Pili, lo presidía también una litografía de Pedro Sobrado, con el polícromo de Altamira. Mi boda la reflejó Pedro Sobrado y fue el regalo que tuve el honor, gracias al padrino, de repartir a las personas queridas que nos acompañaron en ese día. Todos días bonitos de mi vida. Y cuando llegué al despacho de la alcaldía también, ahí estaba Pedro Sobrado. No sé si ese día fue tan bonito como el de la boda, pero fue un día bonito, seguro que también. Ahí preside el despacho de la alcaldía un cuadro de Pedro Sobrado que representa los valores arquitectónicos y patrimoniales de la ciudad de Torrelavega. Pedro se ha ganado eso de ser profeta en su tierra, que es muy difícil, que cuesta mucho tiempo y que cuesta mucho esfuerzo, muchos esfuerzos grandes y pequeños. Estar hoy con Quercus, cogiendo este reconocimiento, pero estar año tras año, prácticamente día tras día, con el Colegio Pintor Escudero, es Pronceda de Thanos, ayudando a las niñas y niños de ese colegio a creer en el arte y en la cultura. Pedro es uno de los grandes de nuestra cultura, uno de los grandes como fue, por ejemplo, José Luis Hidalgo, que parece que escribió estos versos por él y que a mí me enseñó otro taneo. Y decían algo así como esto: yo también soy labrador, llevo mi surco a destajo, con estrellas mi trabajo me va pagando el Señor. Te ríes de mi sudor y te parece que miento, porque ya pierdo el aliento y mi cosecha no sube. Y es porque labro el viento lo mismo. Y es porque labro en la nube lo mismo que labra el viento. Enhorabuena, Pedro.
No sé si oye. Pues con este magnífico colofón ponemos fin al nombramiento de Pedro Sobrado como torreveguense ilustre 2021. Muchísimas gracias a Carmen Olarreaga y a las danzas de Thanos. Nosotros no tenemos a Urrescu, pero tenemos una jota magnífica para homenajear a nuestros seres queridos y además una jota montañesa que, como todas las jotas, es patrimonio inmaterial de la humanidad. Por lo tanto, muchísimas gracias, Carmen, y ha sido un gran colofón. Muchísimas gracias a todos ustedes y quedamos emplazados para el año que viene con el Torreveguense Ilustre 2022, que en estos días el Grupo Kergo nos reuniremos y les diremos de quién se trata, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo porque el resto va para largo. Tenemos una nómina importante. Muchísimas gracias por venir, un abrazo a todos y feliz Navidad. Y como siempre dice mi querido maestro Manuel Busquiza, que sean muy felices.